Entonces, no es que vamos a ver arquitectura en el sentido estricto de la palabra. Vamos a ver cosas de la arquitectura, sí, pero vamos a reflexionar para la arquitectura desde las obras de arte. Life is more interesting if you make an effort. Ai Weiwei. Inicia todo con esto. Esta es la protesta de Tiananmen en el año 89, que marca un antes y un después en la política china, un antes y un después en la visibilidad de las protestas para el planeta. Y esta imagen, yo creo que se convierte en una de esas 10 imágenes que marcan el fin del siglo XX. Otra podría ser la caída del muro de Berlín. Y para muchos teóricos, lo que inicia el siglo XXI es la imagen de las Torres Gemelas cayéndose y derrumbándose. Pero esta es una imagen importante, va a marcar la manera en la que Ai Weiwei encara su práctica. Poco después de esto, él retorna a China a trabajar y pues a partir de esos sucesos se inicia una obra política muy importante. Pero no vamos a hablar solo de Ai Weiwei, vamos a hablar también de otros lugares y de otras posibilidades. ¿Por qué decimos no a la Bienal de La Habana y pedimos que hagas lo mismo? Escriben una serie de artistas cubanos disidentes que se oponen a la realización de la Bienal de La Habana de este año, a raíz de que el gobierno cubano recientemente ha tomado presos a un gran grupo de artistas y activistas cubanos que trabajan desde la cultura. A la comunidad artística internacional, somos cubanos que trabajamos por la cultura y llamamos a la no participación en la 14ª Bienal de La Habana. A algunos les sorprenderá o incluso les chocará que rechacemos el evento artístico más importante de nuestro país. Un evento que ha dado a tantos artistas cubanos la oportunidad de compartir su arte con el resto del mundo. Nuestras razones para hacerlo son simples. Decimos no a la participación de la Bienal de La Habana por las injusticias que está cometiendo el gobierno cubano contra los artistas y ciudadanos cubanos que buscan ejercer sus derechos constitucionales. Decimos no a la participación en la Bienal de La Habana porque artistas cubanos han estado y otros aún permanecen en prisión. Porque docenas de profesionales del arte están bajo reclusión domiciliaria, porque más de 1000 de nuestros conciudadanos fueron arrestados durante las protestas masivas que tuvieron lugar el 11 de julio. De los detenidos en las protestas, más de 500 cubanos siguen en la cárcel, algunos menores de edad. Decimos no a la participación, la presencia en y el apoyo a la Bienal de La Habana, porque hemos agotado otros medios para continuar nuestros esfuerzos para liberar a nuestros compañeros. Hemos enviado cartas, emitido peticiones, expresado nuestra indignación en la prensa y en el Internet. Hemos hecho arte y música como protesta. Hemos ayunado en público. Hemos rezado en las iglesias. Nuestros amigos en el extranjero se han manifestado y han presionado a sus políticos. El Parlamento Europeo y las Naciones Unidas han condenado la detención y el acoso de los cubanos que han tratado de expresar su creatividad y voluntad política pacíficamente. Y sin embargo, nuestros colegas y conciudadanos aún siguen detenidos. Aún continúan acosados, privados de acceso a las telecomunicaciones, bajo vigilancia y con sus familias amenazadas. Son las mismas instituciones y los mismos funcionarios que organizan la 14ª Bienal de La Habana los que se niegan a escucharnos, quienes han consentido y participado en la violencia ejercida contra artistas y trabajadores de la cultura, por intentar una mayor autonomía para nuestra cultura y los derechos civiles de la ciudadanía. Esto no es más que un caso aislado de censura, sino un esfuerzo sistémico del gobierno por callar a aquellos que piensan diferente. Es la vida de los trabajadores de la cultura la que está en riesgo. Esperamos que se unan a nosotros en no participar, no asistir y no apoyar esta edición de la Bienal de La Habana. Para adhesiones o consultas, por favor escríbenos a no14bienal@gmail. Firman Tania Bruguera, Débora Bruguera, Coco Fusco, Henry Eric Fernández, Salomé García Bacallao y una gran cantidad de otros nombres que no voy a leer en este momento porque son muchos. Alejandra Villasmil es la que firma para una revista chilena que cubre
todo el arte latinoamericano y sudamericano, y otra gran cantidad de gente. Es importante mencionar que evidentemente este conflicto específico en Cuba tiene varios tamices y hay gente que piensa que hay como también infiltrados de parte de los, digamos, de los intereses de familias cubanas exiliadas. Es decir, hay todo un debate y podríamos hacer horas de debate sobre los que están apoyando a un sistema, los que apoyan al otro, los que medio que están en el medio, pero lo que queda muy claro es que evidentemente ha sucedido esto. Amigos de amigos están ahorita presos. Yo tengo un amigo artista cubano, yo cuando realicé la residencia en Cuba, he conocido a algunas de estas personas y he participado en algunos encuentros de los estudiantes de esta persona, se llama Tania Bruguera. Tania Bruguera es probablemente hoy la artista cubana más importante fuera de Cuba. Es disidente, ha estado amenazada en N ocasiones con que la tome empresa. De hecho, es una de las artistas que estaba como con problemas legales en estos últimos meses. Y ella pone en su página web esta consigna. El mayor castigo para quienes no se interesan por la política es que serán gobernados por personas que sí se interesan. Entonces, es un levantamiento, está llamando al público a interesarse por un tema político. Y probablemente es algo que todos debemos escuchar, como para estar como muy conscientes de qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. El año 98, ella funda la Cátedra de Arte de Conducta, que consistía en una serie de actos, performances ligados a la educación. Es una obra muy poco convencional. Lo interesante es que ella la denomina como obra, a pesar de que evidentemente la gente que hizo y formó parte de la Cátedra de Arte de Conducta y pasó clases con Tania Bruguera, son hoy todos profesionales del arte. Entonces, ella denomina a este medio, arte de conducta, arte útil. Les voy a leer más tarde lo que ella define por arte útil y lo que ella define por arte de conducta. Pero en esencia aquí se están mezclando dos cosas. Una educación alternativa y experimental, liberada probablemente de las pretensiones más verticales de la educación y más adosada a otros canales. Mira, Javier Castro, este amigo mío. Buscando siempre pensar que hay una relación entre el arte de performance, la política y su aplicación directa en la sociedad. Y que ahí hay una forma de protesta activa que puede como configurar nuevas formas de pensamiento. La Cátedra de Arte de Conducta surge como una pieza de arte público dirigido a crear un espacio de formación alterna al sistema de estudios de arte en la sociedad cubana contemporánea. Es una intervención a largo plazo, es decir, va a durar muchos años. Ha durado del 2002 a 2009. A largo plazo, enfocada en la discusión y el análisis de la conducta sociopolítica y la comprensión del arte como instrumento de transformación de la ideología, mediante la activación de la acción cívica sobre su entorno. Es decir, activar creativamente al público, activar creativamente a esa gente que nos rodea, que vive cerca. Se crea como un espacio para la práctica del arte de conducta. En este proyecto se priorizan acciones que van dirigidas a transformar ciertos espacios en la sociedad a través del arte, trascendiendo la representación simbólica o la metáfora y satisfaciendo con su actividad cierto déficit en la realidad, en la vida a través del arte útil. Les voy a mostrar después a qué se refiere. Esta obra, Site y Political Timing Specific, es decir, está situada en un tiempo y en un espacio político específicos, a diferencia, digamos, del Site Specific Art, que va a hablar digamos, de un espacio probablemente más concreto. Esto no necesita necesariamente hablar de un espacio, puede hablar de múltiples espacios, pero está hablando de un tiempo político. Está hablando de un zeitgeist, de un momento
en el cual se están dando ciertas cosas. Se muestra mediante la creación de un modelo pedagógico que suple las carencias de espacios cívicos de discusión sobre la función del arte en la sociedad cubana actual y promueve nuevas generaciones de artistas e intelectuales. Esta obra propone el discurso político desde el arte, potenciando la exploración de las relaciones entre arte y contexto. Es decir, constantemente pensar que el contexto interfiere en el arte y el arte puede, por oposición, también interferir en el contexto y establecer nuevas ideas. Que es algo que probablemente la arquitectura igual en cierta medida lo logra, probablemente sin la conciencia de que eso sucede muchas veces, pero se da. Los miembros del proyecto provienen de diferentes campos: la arquitectura, el teatro, la escritura, la ingeniería, la escenografía, la música, el cine, la sociología, las artes visuales, historia del arte e incluso hay algunos autodidactas. Todas las actividades generadas por la Cátedra de Arte de Conducta son gratuitas y abiertas a todo tipo de público interesado en participar. Cada taller impartido tiene duración de una semana y al igual que los miembros del proyecto, los profesores invitados proceden de diferentes esferas de la vida social: abogados, arquitectos, artistas visuales, dealers de arte, curadores, escritores, científicos, bailarines, ex reclusos, directores de teatro, guionistas, actores, antropólogos, matemáticos y un largo etcétera. Debido al escaso acceso a las fuentes de información que existe en Cuba, la Cátedra de Arte de Conducta dio los primeros pasos para la creación de un archivo especializado en arte contemporáneo internacional con un énfasis social y performático, a través de suscripciones a revistas de arte, de sociología contemporánea y la compra de libros de teoría de la cultura e historia del arte. El proyecto propició el intercambio entre escuelas de varios países y proyectos de arte y residencias internacionales, así como con figuras importantes del arte y la crítica cubana de varias generaciones, estableciendo una interacción con diversos sistemas de pensamiento con los cuales los integrantes del proyecto manejan un flujo de información que les posibilita comprender y elegir su posición frente al arte y a la sociedad. Y esto es importantísimo, elegir su posición, que es lo que cada uno de ustedes debería empezar a hacer. ¿Desde dónde diseño? ¿Desde qué voz interna estoy diseñando y estoy generando ideas? ¿Cuáles son mis motivos para emprender un diseño específico? ¿Para quién estoy diseñando y cuáles son los objetivos de ese diseño? Pensando en la arquitectura. Si pensamos en el arte, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Dónde me pongo? Esa palabra posición es importantísima porque va a definir la vida misma. Entre los visitantes estaban Henri Sala, Christoph Büchel, que hemos visto la semana pasada, hace 2 semanas, Rick Triabanija, que también hemos hablado de él en algún momento, Green and Draxet, que también les he mostrado obras de ellos, Claire Bishop, una teórica del arte tremenda, Thomas Hirschhorn, que hemos visto sus obras al principio con los monumentos a Bataille, y Patty Chang, una performer importantísima en los Estados Unidos. Y de ahí salen artistas que empiezan a trabajar sus cosas. Esta es una obra de Analia Amaya y Humberto Díaz, es un video donde los dos están haciendo calentamiento físico desnudos el uno encima del otro. Ana Olema, a ella yo la he conocido cuando estaba yo en Cuba, una capísima performer, muy metida en el teatro. Lo interesante aquí, y esto es una de las cosas que yo sí rescato de la Revolución Cubana, Ana Olema nace en un pueblo muy, muy alejado de La Habana, así en el extremo de Cuba, y a diferencia, digamos, de otros países latinoamericanos, nacer en una población así hiper rural es sinónimo de que no tienes acceso a una educación o a una educación especializada. Ella la tenía en este su lugar de origen y después se va a La Habana para pasar clases con Tania Bruguera. Entonces, eso sí es algo que yo he rescatado de la experiencia y de la vivencia que tuve yo en Cuba, entender que el sistema educativo funciona. James Bonachea, este es un trabajo que hace en Inglaterra, trabajando y lidiando con el movimiento a los autos. Este otro es interesantísimo, de Fidel García. Se llama Autoorganización y se trata de un container
que lo están viendo ahí, donde se ha colocado lombrices y materia orgánica. Y hay 2 receptores de radio que van a recibir señales de Corea del Norte y Corea del Sur. Esos aparatos traducen, reciben primero la señal de radio y después una computadora traduce esos sonidos en impulsos eléctricos y manda unos impulsos eléctricos leves de 8 voltios que se introducen a este container y cambian ligeramente el metabolismo y el funcionamiento de este, digamos, cultivo de lombrices, que al recibir estas descargas, no les hacen daño, simplemente las aceleran, genera como un cambio. Entonces, lo que él termina hablando acá es de esa polifonía política que se construye, sobre todo en Cuba, de las relaciones entre Occidente y, digamos, entre el sistema capitalista y el sistema comunista, que hasta el día de hoy en Cuba siguen muy instauradas, ¿no? Y ahí están los aparatos y cómo funciona la cosa. Esto se los voy a dejar para que después lo puedan leer, pero en esencia, el arte de conducta plantea entender que desde la conducta, desde la acción, pueden surgir propósitos estéticos. No se preocupará por la forma, sino se va a preocupar en la forma como una herramienta que permite establecer elementos a largo plazo, formas de permanencia, que van a dar lugar a un discurso más grande. En esencia, entender que el contexto es importante. Y el arte útil plantea esa idea de que el arte debe ser útil para la sociedad. Entonces, que debe trabajar con nociones provenientes de la sociedad y en contacto estrecho con sus habitantes, con sus actores y con todos los elementos que conforman la escena y la esfera pública. Y bueno, el momento político específico planteado a partir de ese lugar que tiene impacto en la política y que tiene impacto desde la política, como una suerte de documento. Tania Bruguera es performer, hace instalaciones. Este es un performance que lo ha planteado en varios lugares y mientras está, ella primero como que lee un ensayo, es una lectura del ensayo, y después, así como en la ruleta rusa, tenía esta arma y bueno, la pieza causó un revuelo tremendo porque, claro, evidentemente nadie sabía que tenía el arma escondida. Al principio ella estaba leyendo así, de repente sale el arma de esa cajita y hace esta amenaza con asesinarse. La obra es tremenda, raya en los verdaderos límites éticos de una obra de arte, pero muestra también la asfixia a la cual lleva el sistema cubano a sus integrantes culturales, a la gente que trabaja desde la cultura o en general a la sociedad misma. Entonces, está construyendo desde ese lugar, obviamente con la radicalidad con la que ella asume sus postulados. También trabaja con cartografías, este se llama The Francis Effect del 2014, y esta idea de que la dignidad no tiene nacionalidad y ahí están todos los continentes como que apelmazados unos al lado de los otros. Esta es importante porque es una obra trascendental, es una instalación que se da en la Bienal de La Habana. Se llama Sin Título, entre paréntesis, La Habana, 2000. Ese es el nombre de la pieza. Es una obra fundamental en la carrera y se las voy a leer para que comprendamos bien de qué trata. Creada para la Bienal de La Habana el año 2000, constaba de una instalación de video de gran escala y un performance. En el interior de un túnel a oscuras se amontonaban en el suelo, formando una capa de varios centímetros de espesor, el bagazo, que es la caña de azúcar molida, más o menos como así apelmazada, ya fermentada, por lo que emanaba del lugar un penetrante olor agridulce. Al final del largo espacio había una luz brillante procedente de la pantalla de un pequeño televisor que colgaba del techo
y mostraba imágenes de video en blanco y negro de Fidel Castro, quien seguía siendo en ese entonces el presidente de Cuba cuando Bruguera realizó la obra el año 2000. El carismático líder aparecía en entornos diferentes, tanto públicos como privados, pronunciando discursos ante miles de seguidores, nadando en la playa y abriéndose la camisa de su uniforme militar para enseñar que no llevaba puesto un chaleco antibalas. Tan solo cuando el espectador se volteaba hacia la entrada, se daba cuenta de que había 4 hombres desnudos de pie sobre el bagazo, frotándose las manos en silencio, en un gesto que recuerda a Lady Macbeth lavándose la sangre de las manos en la obra clásica de William Shakespeare. Esos son los 4 hombres. Uno ingresa a través de este espacio, se encuentra con la televisión que está ahí en la parte de arriba. Sin embargo, la obra en un principio se llamaba Untitled Ingenieros del Alma y era del año 2000. Honraba la vida del artista cubano Félix González Torres, de quien igual les he mostrado obra. ¿Por qué después se tiene que cambiar de título? Porque la obra es censurada por el gobierno cubano. Obligan a Tania Bruguera a quitar el video y a quitar a las 4 personas que estaban en el espacio. Entonces, este formato solamente se dio en vivo durante un día hasta que se corrió la voz de que había un video de Fidel Castro. Estamos hablando de una era como que pre-internet en Cuba. El internet en Cuba llega muy tarde, entonces esto corrió de voz en voz. Y a medida que el rumor se corría por la ciudad, llegan las autoridades a pedir que quiten el video. Se le hace un tremendo lío a Tania Bruguera por el suceso, pero la pieza con toda la caña de azúcar queda como que queda durante el video. Este es el video editado, o por lo menos un par de stills que he logrado conseguir, que estaba compuesto así de diferentes escenas de los medios de comunicación cubanos, y ahí aparece Fidel mostrando su pecho en ese acto de desnudez que es lo que tanto le molestó al gobierno cubano cuando la obra se planteó. En otra obra, es muy posterior, fíjense, han pasado 8 años, y Tania Bruguera se convierte muy rápido ya en una figura así de relieve internacional. Desde el 2008 se llama Tatlin's Whisper, y contrata a ella a estos 2 policías para que, utilizando tácticas policiales, esto vamos a verlo acá, cambien la forma en la que el público se relacionaba con las obras. ¿Se logra escuchar? Sí, aquí. Ya. What actually happens is that you arrive to a museum to see artwork, and llegas al museo para ver artwork, ¿no? 2 mounted police dressed with their uniform on their horses, and who are actually using all the techniques they learned in the police academy and through their experience as policemen to control the audience of the exhibition. La idea es que controlen a la audiencia de la exhibición, utilizando todas esas técnicas que son propias de la policía montada británica. You have these police who are coming towards you and giving you direction of what to do, where to move, if you have to stand or you have hacia to dónde move tienes que somewhere. ir, hacia dónde And tienes que they're mover. using actually the horses to make this happen. Y son los caballos los Like que they usually do in their habilitan eso. everyday job. Entonces, la idea es que en medio que no parezca una obra de arte, que no parezca una intervención, pero que en definitiva es una intervención porque está sucediendo en el espacio museal. And for me, this is very important because once you know it's art, then you can do other associations that are not exactly what you would do in your everyday life. So the fact that they're using and having the same reaction they have in real life when they see the police controlling them
for me is very important. So I am Entonces, working in a way in which I like people not to think it's art, so they can really enjoy it as a live event and not as a representation of a live event. And what I'm actually doing is each piece is like a little vignette where the audience can have a little piece of experience with power. In this case, is with the police. In the next case, which I'm going to do in Ivan in Valencia, is going to be to feel that you are in power for 1 minute. So it's all this different stage of power also. But entonces la idea es como comprender esta relación de la gente con el poder, ya sea que el poder te llega, en este caso a través de la policía. Y la otra cosa importante en su obra es esta noción de que la obra misma es la que está sucediendo y que uno pueda confundir realidad con obra de arte para justamente evitar esas metáforas que tanto le molestan. through the image. So every piece I've done so far, let's say the quotation, Había the habido visual subtítulos. quotation is an image I've seen on TV, in the news on TV. And this is very important because it's how can you transform our main source of political education or bad education, which is the news, into something else. Mounted police is something you can see in the photos in the 68, you can see it in, 35, 1935, 1968, and 2000, so it's kind of a historically recurrent image of power, and always linked to a very specific political action in order from the audience, from the people. So, yeah. And I really like that people here were reacting with the same kind of a spirit, like, oh, is this about controlling people? Is this about terrorism? So I really like that people really have all this inside them that they don't want to think about it, It's kind of a way to bring them back to this self-consciousness of the moment we're living in, right? Entonces, la imagen ahí de la caca del caballo en la sala me parece así como delightful, es de lo más delicioso de toda la entrevista, porque también se está burlando del sistema del arte, a pesar de que está dentro del sistema del arte y es artista. Pero hay ahí un lugar interesante desde el cual está hablando que es muy válido. Y ahí tienes a este caballo y a estos policías con todo lo que representan. Y cuando ella hablaba del 68, está hablando de la represión a los estudiantes en país. La represión a las protestas que había en los Estados Unidos. Es decir, está hablando de muchos momentos en una acción tan así absurda como tener a dos policías controlando al público en un museo. Pero hechos que son sumamente trascendentales. Anything from the past should be destroyed. Esto es una de las, así como estas preocupaciones que tenía Ai Weiwei mientras hablaba durante las entrevistas en el documental. Y pensando en que la protesta es una manera de experimentar la democracia. Tomás Araceno es otro artista. Él plantea una otra manera de entender la protesta o de entender la intervención. Trabaja en torno a la visibilidad de los problemas del cambio climático utilizando diferentes tipos de trabajos. En esencia, busca reactivar basura, desechos, para generar este tipo de ambientes. Este se llama el Museo Aerosolar, Museo para la Era Aeroceno. Y consiste así en un trabajo muy interesante que se ha dado de manera colectiva en diferentes lugares para consolidar este tipo de espacios. Mira, bolsas de diferentes supermercados que están integrando este lugar. Y una imagen estética completamente anclada
hacia a lo multitudinario, pero en términos de la cantidad de objetos que producimos los seres humanos. Se presenta en Venecia y fue realizado en Buenos Aires por casi 200 miembros de la comunidad Aerocen a partir de 2018 durante la duración de 2 años. Encarna las historias, relaciones y luchas de los pueblos encarcelados que optaron por participar en la construcción de la escultura en un espacio educativo dentro de la unidad penal número 48 del Servicio Penitenciario de Buenos Aires. Hoy, sus historias surgen en la era del Aerocen. Hay millones de asociaciones, comunidades y conexiones. Al estar juntos, participamos en la conversación sobre las estructuras de poder terrestres, incluidas las fronteras y el control punitivo, elementos cuyas barreras discriminan de manera desproporcionada, pero cuyas historias nos impactan a todos. Y así, estos objetos se levantan muchas veces, además, sin emisiones tóxicas, es decir, sin ningún gasto energético. Hasta ahora no he logrado entender muy bien cómo se da esto, pero vamos a ver ahorita videos de cómo sucede. Entonces, se trata de unos espacios así como sumamente extraños, interesantes. Yo encuentro como una relación sumamente estética con lo que se produce acá. Y todos estos son así como experimentos que han conducido a la producción de ese espacio que han visto al principio. En esencia se trata de un gran tejido compuesto de diferentes elementos desde que están mostrados en el espacio. Y obviamente está muy relacionado a este tipo de lugares. En otro proyecto que se llama Fly with Aerocin Pacha, volar con el Aerocin Pacha, que se trata de este gran globo que rompe además una gran cantidad de récords a raíz de que se trata del vuelo en globo aerostático con menos emisiones de gases tóxicos para el planeta. Entonces tiene un concepto muy específico que está buscando lidiar con las cuestiones ecológicas que competen a este colectivo y a Tomás Araceno en específico. Y obviamente escogen un lugar ideal para que no solamente sea por temas de viento una cosa interesante, sino que además permita este tipo de visuales. Esto no es el salar de Uyuni, por si acaso, es un salar cerca de Jujuy, en el norte de Argentina. Y aquí se muestra un gráfico de cómo esto funcionó, hasta qué lugar se eleva por el tema de la temperatura, hace que se generen unos momentos de mayor altitud y unos momentos de menor. Y ahí está el globo, bueno, la huipala, que se ha convertido como en un símbolo ya transnacional,
a veces no del todo comprendido por los argentinos, pero muy utilizado sobre todo en escenarios así muy, muy progresistas. Y esta consigna política por detrás que dice, ¿no? El agua y la vida valen más que el litio. La Argentina igual está pensando en trabajar litio en sus salarios, así como ya lo hace Chile. Y ahí les dejo igual la página de la Fundación Aeroceno. Marta Minujín, otra artista argentina, hace este libro que hace esta obra que se llama El Partenón de los Libros, en la Documenta 14 de Kassel, en Alemania, en 2017. Se trata de un proyecto participativo y colaborativo en el cual estos libros viajan de la Argentina a Alemania y otros cuantos se recolectan en Alemania a partir de una serie de listas de libros prohibidos que estaban prohibidos durante el nazismo. Cabe recordar que este lugar, esta plaza en la cual se instala el Partenón, es el lugar donde durante la época del nazismo se quemaron los libros que estaban prohibidos por el régimen nazi. Esta además es una como segunda versión del proyecto, ya que la primera se da el año 83 en la ciudad de Buenos Aires, poco después de que la dictadura es desinstalada, y entonces la obra es un resultado de esos libros que estaban prohibidos por la dictadura argentina. Entonces, a raíz de eso se genera este proyecto para reeditarlo en la Documenta de Kassel, en un momento político en el cual empiezan a surgir nuevas voces muy fuertes dentro de grupos neonazis o de la ultraderecha alemana. Entonces era un comentario también a eso. No retornemos a esto. Y habla mucho de esta idea de que la censura, la persecución de escritores y la prohibición de sus textos motivados por intereses políticos y el deseo de influir en nuestros pensamientos, nuestras ideas e incluso nuestros propios cuerpos se materializan como urgentes reclamos en la pieza. ¿Y por qué Partenón? Se trata de Partenón, en esencia, a raíz de esta idea de que representa a ese lugar de cultura, a ese lugar de conocimiento representado por la democracia griega. Entonces, era pensar en esos primeros ejercicios democráticos y cómo esto podía pensarse de otras formas. Entonces, Bertolt Brecht, que estaba prohibidísimo en el nazismo, aparece ahí. George Orwell, igual prohibido. Entonces, eso, 50 Shades, bueno, medio que nada que ver. Pero, en esencia, lo que se busca es plantear esta idea de que hay una serie de objetos que nos están hablando del pasado, que nos están hablando de las cosas que han sucedido. Y bueno, aquí se muestra un poco cómo ha sido el proceso de instalación y de generación y construcción de esta gran estructura instalada en el espacio público. Más fotografías. Y evidentemente, otro link que a mí me resultaba interesante, esta es la imagen de la obra del 83, pero me hace recuerdo a esto. Esto es Dresden, en Alemania, después de la Segunda Guerra. Y lo que la falta de democracia también termina gestando, ¿no?
y cómo después, con imágenes muy similares, se está buscando reparar esa memoria. Y esta relación entre esta estatua y estas otras estatuas marcan un poco esa connotación que se buscaba tener con el producto, para que esto no se vuelva a repetir. Vamos a ver. Yo creo que se los voy a compartir más. Otro grupo de artistas se llaman los carpinteros. Trabajan a partir de, sobre todo, de la escultura y el trabajo a la madera. Sin embargo, esta obra me parece fantástica porque se llama Podgarik Toy. Está compuesto de piezas de Lego y está haciendo referencia a este otro elemento que es el monumento a la revolución del pueblo de Moslavina, que es el monumento a la revolución creado por Dusan Shmoya, nunca puedo pronunciar el nombre. Está ubicado en Podgarik, que es ubicado en Croacia. Para hacerles recuerdo y ponerlos y situarlos, Yugoslavia durante toda la Guerra Fría fue un país comunista y está plagado de este tipo de esculturas brutalistas que estaban construyendo un sentido de espacio público inherente a la idea de la construcción de la nación yugoslava, cómo construimos una nación a partir de tantas naciones que estaban desparramadas. Bueno, construimos monumentos, construimos memoriales que además muestren lo grandioso que es el sistema comunista. Entonces, Yugoslavia está lleno de estos, la ex Yugoslavia está llena de estos monumentos. Probablemente es uno de los más impresionantes y lindos. Ellos trabajan mucho con esta otra noción de que la escultura puede hablar de temas políticos. La libertad es una cosa extraña, dice Ai Weiwei. Una vez que la sientes, nadie te la puede quitar. Y de ahí nos vamos a la Bienal de Santa Cruz, en nuestro país. Esto es un texto, una obra texto de Óscar Olmos, que se trata de un texto escrito en sal en la Plaza de Santa Cruz, que habla del tema de la violación y de la violencia hacia la mujer en el espacio político cruceño más importante. La violación se ha convertido en uno de los mejores platos típicos del país. Es la obra de Óscar Olmos, un performer cruceño, construida a partir de, bolsas y bolsas y bolsas de sal. La obra duró un día, después tuvo que ser retirada porque las autoridades cruceñas la censuraron. Evidentemente estaba pensada para que dure muy poco porque el viento se iba a llevar parte de la sal, pero tuvo que ser retirada antes de tiempo. Por suerte, no antes de que se logre gestar el texto y que el dron vuele por encima y termine sacando esta fotografía. Raquel Schwartz saca esta otra obra que se llama Somos, que planteaba un poco esta idea de que todos pueden acceder de alguna manera a la figura del pedestal y a un poco romper con la figura de Warnes como este héroe sobre el cual se construye la noción de país. Y entonces, al generar esto, además habilita la posibilidad de que el prócer flote encima del espacio, ya que la horizontalidad de la plaza cruceña un poco permite esa invisibilidad del pedestal. Una gran obra de Raquel Schwartz. Este es de Alfredo Román, él también es arquitecto e instala estos huesos, se llama Praxis, que planteaba reflexionar sobre lo clásico en Santa Cruz, sobre lo conservador y un poco como lo ridículo de toda
la estructura, digamos, más conservadora de la sociedad cruceña. Él igual es cruceño. Y de ahí nos vamos a ir a Ai Weiwei. Pero, si no, antes, pequeña pausa. A 17:10 continuaríamos, ¿les parece? En 7 minutos para que se hagan un café y podamos, ya. Fin. Ai Weiwei entonces va a reaccionar al Estado. Esa es en esencia la forma en la que se produce buena parte de su obra. Hay una reacción, a veces sutil, otras veces virulenta, otras veces desde el activismo, otras veces desde la metáfora, pero siempre pensando en eso que sucede a su alrededor. Y dice, ¿no? Veía pósters en todo lado en Beijing, diciéndole a la gente que estaba prohibido lanzar fuegos artificiales para celebrar. El póster les decía, cambiar tradiciones beneficia a la nación y al pueblo. Estos conceptos, ¿no? Nación, pueblo, y cómo tanto se maneja y se nos rebana con esta idea del pueblo. Y pensé que era irónico que un gobierno que mandó tanques para matar a estudiantes le dijera a su gente que cambien sus tradiciones. Es así que recolecté algunos pósters y corté algunas partes haciendo un collage de tal manera que el dedo levantado en la mano se convierta en el dedo del medio en la versión alternativa. Fue la primera vez que usé el dedo del medio en uno de mis trabajos. Propaganda póster 1993. Transforma un elemento de la realidad y condiciona esa realidad a su transformación. La policía está pegando a la gente. Extracto de lo que hemos visto en el documental. Story in Perspective se trata de una obra de larga duración, del 93 hasta el presente, donde hoy en sus visitas, en sus viajes, va fotografiando, sacándole el dedo del medio a diferentes instituciones, lugares, espacios culturales, espacios políticos. Si bien esto no es una intervención urbana, es un ejercicio fotográfico, un ensayo fotográfico como el que han hecho ustedes para la anterior presentación, va a mostrar un poco el grado de ironía, sarcasmo y cómo se posiciona Ai Weiwei, siguiendo un poco esta idea de dónde me posiciono, desde dónde voy a hablar, con relación al poder y sus diferentes maquinaciones. Desde decirle no a la cultura en el teatro de Sydney, a la Torre Eiffel, Budapest, creo que es, creo que es Estambul, o que está ahí abajo. La más reciente es esta de la Trump Tower del año 2017. Y así va construyendo una serie de ideas en torno a la cultura, en torno al mundo y a cómo funciona en este estudio, en la Study on Perspective, estudio sobre la perspectiva, que tiene que ver con justamente eso, cómo mira uno el mundo, cómo uno cuestiona ciertas cosas. Y aquí, otros que no he logrado conseguir en internet, entonces estoy apelando a mi propio archivo bibliográfico. También es arquitecto. Siempre escuché cosas sobre Jinhua, porque era el pueblo de origen de mi padre. Su padre era poeta. Luego de su muerte en 1996 le construí su tumba. Esa fue mi primera arquitectura. Es por eso que la gente de Jinhua luego me contactó y me dijeron, ¿por qué no construyes un parque ¿por qué no construyes este parque que hemos nombrado en honor a tu padre? Luego me enteré de que se trataba de una pequeña porción libre y verde junto al río. Es así que construí un nuevo terraplén y el memorial para mi padre. Ahí las imágenes del proceso constructivo, que es algo que le interesa muchísimo, entender cómo se producen las cosas, cómo se elaboran las cosas. Y eso está muy bien recogido en el libro que me ha servido como referencia general para todo lo que les estoy mostrando. Este es el espacio, este es el lugar.
Es toda una riviera, una porción que se relaciona con este río y que tiene estas cualidades, ¿no? Es decir, hay una cuestión muy, muy poética por medio, y ahí está el memorial a su padre, que lo constituyen una serie de pilares de hormigón colocados en ese ángulo, que me hace mucho recuerdo a la obra de Daniel Libeskind en uno de los laterales del Museo Judío de Berlín. E incluso podríamos pensar en un poco en el monumento de Peter Eisman, igual en Berlín. Y cómo está y cuál es el estado también de este espacio en la actualidad. Poco malogrado por el tiempo. Este es el Museo de Cerámica Neolítica, igual en Jinhua, en China. En esencia se trata de una especie de puente de hormigón armado que tiene esta especialidad en el interior. Es muy discreto en sus formas, en la manera en la que piensa y entabla su relación con la arquitectura, constituido a partir de diferentes piezas de hormigón. Hay un tema con el premoldeado y con unas figuras hexagonales que él ha tratado de trabajar a partir de unas reflexiones sobre la misma cerámica. Esos contactos con la arquitectura lo llevarán años después igual a colaborar con Herzog de Meuron en el diseño del estadio de Pekín para los Juegos Olímpicos. Pero antes a eso, durante años, él se concentra en entender la transformación de las ciudades. Y de eso se trata esta obra, Provisional Landscapes, que básicamente dice, ¿no? Empecé a trabajar con la intención de hacerme muy consciente de nuestro tiempo. La totalidad de nuestra vida simplemente está cambiando de una cosa a otra. La mayoría de las personas solo reconocen el antes y el después, pero no le ponen atención al tiempo en el medio. Y para mí los detalles de esas fotografías son y hablan sobre eso. Entonces, en esencia, aquí lo que se está tratando de trabajar es esta idea de la relación entre lo mucho que demolemos para construir y lo mucho que se construye sobre todo, habla mucho de la China y de la transformación urbana de la China, la expansión de los grandes rascacielos, los nuevos métodos de construcción, que desde que la China cambia un poco su sistema económico empiezan a tirar abajo antiguas arquitecturas con la intención de construir estos nuevos edificios. En esencia, esa es, digamos, la búsqueda, y después se instala de esta manera en los museos. Son cientos de fotografías y se empapela el espacio íntegro, tanto piso como paredes, de esta forma. Y ahí una de esas fotografías era justamente el estadio que se estaba construyendo en ese momento, obra de Herzog de Meuron y Ai Weiwei como consultor externo y artístico para el proyecto. Y aquí más ejemplos recogidos en el libro. Esta obra será una de las primeras en trabajar lo colosal y lo colectivo. Se hace para la documenta de Kassel del año 2007. Esta sería la documenta 12, creo. Sí, la documenta 12. Y consiste plena y llanamente en lo siguiente. Se llama Fairy Tale, y hay una segunda obra que se llama Template, que suceden como en simultáneo, pero Fairy Tale consistía en esencia en lograr llevar a 1001 personas, como un guiño directo a las 1001 noches, de la China a Alemania a visitar la documenta. Esa es la obra. Esa es la idea detrás de la obra. Y después suceden todas las cosas paralelas.
se documenta la ida de estas 1.001 personas a tramitar sus visas para poder entrar a Alemania. Todo este trámite organizado en colaboración con el mismo Ai Weiwei y con la gente que organiza la documenta. La generación de una serie de elementos desde se fabrican las mochilas, las maletas, algunas poleras y cosas que estas personas iban a llevar con las que iban a viajar a Alemania. Para la mayoría de ellos era la primera vez que iban a salir de la China y para la gran mayoría sería la primera vez que iban a tocar suelo alemán. En paralelo se llevan además 1.001 sillas así del periodo, no recuerdo si el periodo Qing, pero sillas así, digamos, antiguas, que también viajan a Alemania y se instalan en un gran salón. Y una vez ya allá, cada uno de estas personas es fotografiada en diferentes lugares que visitan y después incluso se recolecta un poco la experiencia que cada uno de ellos tiene en el proceso, en esta idea de nos vamos a convertir en turistas y la cantidad de talleres a los cuales han asistido con el propio Ai Weiwei que se realizaron en un espacio que ahorita lo vamos a ver. En paralelo se generaban unos lugares donde la gente, donde Ai Weiwei cortaba el cabello a diferentes personas, incluido el mismo, y en paralelo se construyó esto que se llama template, que es una construcción en base a persianas y puertas y marquesinas. En realidad es como estas tipo marquesinas, celosías, igual de un periodo clásico chino, que se construyen y que después se las deja caer. Esta era la construcción original y después esta construcción se la deja caer, se derrumba y queda así. Y es así como se exhibe posteriormente en otros lugares. Habla mucho de esta obsesión muy similar a la que hemos logrado nosotros en Bolivia, de construir la identidad nacional a partir de este pasado así imperial chino, y pues eso se expresa en su arquitectura, un poco en su pseudo arquitectura, pero que sí está generando un sentido espacial. Hay varias imágenes del mismo elemento y ahí las imágenes de las sillas dispuestas en este espacio que era un antiguo hangar que se le destina a Ai Weiwei. Y aquí algunos de los objetos con los cuales los chicos han viajado. En paralelo a todo esto, se da el año 2008 un suceso tremendo. Hay un terremoto, ustedes lo han visto un poco en el documental, y Ai Weiwei empieza a meter muy de lleno en el activismo. Y en un momento él se mete en unos problemas y dice en su blog, escribe esto: ¿qué pueden hacerme? Nada más que desterrarme, secuestrarme o encerrarme. Tal vez podrías tratar, perdón, ahí me he equivocado, tal vez podrían tratar de fabricar mi desaparición en el aire, pero les falta creatividad e imaginación. Les falta tanto la alegría como la habilidad de volar. Este tipo de organización política es lamentable. Habla del gobierno chino. Y mientras sucedían estas cosas, y tenía estos problemas legales, interviene en el pabellón Barcelona de Mies van der Rohe, con esta intervención que pretendía un poco como poner en entredicho a la misma arquitectura y a la genialidad del arquitecto. Y la obra se llama With Milk, Find Something Everybody Can Use. Y básicamente lo que hace es llenar con leche uno de los espejos de agua del pabellón y con café el otro. Planteando esta idea así, casi rayando en lo absurdo, de
de lo que imaginamos debería ser una obra arquitectónica, la limpieza, la pureza de la arquitectura, y pone algo que es evidentemente más puro, ¿no? Una cosa blanca que medio que está reflejando el espacio, pero que evidentemente muy rápido se echa a perder y genera unos olores y le empiezan a salir estas espumas. Pero, mientras tanto, mientras duró, esa era la situación. Aquí hay un pequeño video del proceso. Están limpiando ahí el espejo de agua. Llega el camión. Empiezan a poner la leche. Un señor ahí no comprende lo que está sucediendo. Y el más feliz es el señor Wei. Pues creo que es para que no se pudra, no sé qué desgracias. Y del otro lado sucede esto. La pureza de un lado y aquí está esta cuestión más tosca, con otros aromas, ¿no?
febrero del 2010, Tans Warren es arrestado por incitar a la subversión del poder del Estado por sus escritos conmemorando el levantamiento de Tiananmen de 1989. Pero en realidad se sospecha que se debe a sus investigaciones sobre los sucesos del terremoto de Sichuan y el colapso de varios colegios con niños dentro. Ai Weiwei junto a otros 10 activistas también son detenidos en su hotel por apoyar a Tan. En el proceso, él es severamente golpeado en la cabeza. Este es el terremoto, estas son imágenes de después. Este es el estado en el que queda la ciudad y este es Ai Weiwei sacándose una foto que publica en su blog cuando lo están llevando preso. Poco después lo invitan a realizar una intervención urbana en Copenhague. Esta estatua la conocemos, Elmgren and Draxet han trabajado alrededor de ella. Y para una feria internacional, la estatua es llevada temporalmente a otro país. Y entonces el municipio de Copenhague lo llama para que instale él una nueva, una escultura temporal que reemplace a la sirena. Y él lo que hace, en esencia, es instalar esto. Esa es la estatua, así la conocemos. ¿Y qué sucede? Esa cámara que tanto lo obsesiona, que tiene que ver con la vigilancia, que tiene que ver con cómo el Estado chino vigila, con cómo él se siente vigilado, es traducida al espacio público de esta manera. La sirena está en el espacio público, pero de manera virtual, a través de una pantalla que transmite en tiempo real lo que está filmando esa camarita en otra parte del mundo. El 2009 lanza esta instalación en Múnich, en Alemania, se llama So Sorry. Es una intervención a este espacio cultural, a su fachada, y no se trata de otra cosa que de estas mochilas. No esas mochilas per se, pero mochilas en sí. Forran la fachada del espacio cultural en honor a estas mochilas que quedan sin niños, mochilas que muchos padres andaban buscando y que hablan por primera vez ya de manera pública desde la arquitectura, desde la intervención artística de este espacio, así de este espacio como por el cual estamos batallando, por el cual estamos peleando, que es la representación democrática, la posibilidad de ejercer nuestro derecho a la protesta, en este caso con unos tintes muy estéticos. Es decir, pensar en estética sabiendo que ha sucedido una tragedia de este tipo. Entre el 2011 y el 2012, Ai Weiwei es arrestado, liberado y luego arrestado de nuevo por supuestos crímenes económicos. Finalmente es condenado y se toman medidas económicas, así como el cierre de su estudio / empresa. Eso no le evita un par de años antes realizar esta otra obra, donde empieza a preocuparse mucho sobre hay como una preocupación por el trabajo y por la multitud y por evidenciar los fenómenos del trabajo dentro de la China contemporánea. Entonces, esta instalación en la Tate Gallery está compuesta de 100 millones de pequeñas piezas de porcelana pintadas que representan a estas semillas de girasol. No son semillas reales, están pintadas. Esto yo al principio no sabía, después investigando me enteré que así es. Compuestas y trabajadas a partir de porcelana que sale de ahí, de las zonas rurales chinas, y trabajada por, así, cientos de personas que han fabricado estas pequeñas piezas y las han pintado a mano. Hay un trabajo muy cercano a la artesanía, es decir, hay un entendimiento de las conexiones entre artesanía y arte, en esa idea de que el artista está posibilitando como desde una serie de ideas repensar ciertas cosas
En este caso, Ai Weiwei no ha realizado las 100 millones de pequeñas piezas de porcelana, ni las ha pintado él personalmente. Se contratan a estas personas y se trabaja y se colabora con estas personas de manera muy así concreta. Y ahí están las imágenes de las personas realizando la pieza. Estas piezas de porcelana viajan hasta Londres y en el edificio de Herzog & de Meuron se instalan, generando un suelo de piezas de porcelana sobre las cuales las personas pueden caminar, sentarse y recorrer. En otras palabras, te estás sentando sobre una obra de arte. Y eso ya es un gesto bastante subversivo. La puedes tocar, la puedes mover, la puedes aplastar, puedes cambiar muchos de sus sentidos. En otra sala de la Tate se genera este cono y evidentemente Ai Weiwei, esta es de Shutterstock. Qué linda foto. Me da mucha pena estas letras ahí en el medio. Tiene una capacidad especial para hacerte pensar que esto es lo que ha tenido que suceder para que en Europa esto se mire. Hay mucho de sarcasmo, mucho humor negro, probablemente, mucha entre que crítica y autocrítica, con esta relación entre el arte y el trabajo, entre el arte y esta palabra en inglés labor que es tan importante, para que en los museos grandes de Occidente se disfruten este tipo de situaciones. Esa es una de sus obras interesantes. Esta no es una obra propiamente de arte, es una obra arquitectónica en colaboración con Herzog & de Meuron, pero que plantea en esencia algo muy interesante. Se trabaja sobre la topografía del terreno, se buscan y se excavan todos los restos o los rastros de los anteriores pabellones, es decir, habla mucho de la historia de la arquitectura, eso es el año 2012. Se excavan todas las fundaciones y cimientos, se combinan estas ideas de topografía y fundaciones para generar cortes por circulación, para extruir algunos fragmentos, para plantear algunas columnas y generar una idea de paisaje por debajo de este gran espacio. Todos esos recorridos, todas esas cuestiones que están dándose ahí, aparecen como parte del proyecto. De los que yo conozco, este es el de Toyo Ito. Y lo que sucede es un gran plato con poco agua en la parte superior, con estos elementos en la parte de abajo. Levita, pareciera que levita, está sostenido por esas cuantas columnas, y ahí abajo se genera este espacio poblado así como forrado en corcho, que a mí me hace muchísimo recuerdo, sobre todo con la iluminación, a las estatuas chinas de estos antiguos guerreros que han sido encontrados en yacimientos arqueológicos. Entonces, esta conexión entre arqueología y arquitectura se vuelve elemental, ¿no? Es el leitmotiv de todo esto. Y esta obra se da además en un proceso en el cual Ai Weiwei estaba lidiando con todos estos problemas. No se sabía dónde estaba, no se sabía qué iba a pasar con él, y parcialmente encerrado, de hecho, en la China. 2012 se produce esta otra pieza, se llama Straight,
Es una instalación en base a miles de fierros recogidos de la zona del terremoto de Sichuan y están enrectados a mano, manualmente, por una serie de personas que han trabajado en el proyecto. Al fondo se pueden ver una lista con nombres y datos relacionados al terremoto. La morfología de los elementos y de las barras está en directa relación con el movimiento de las placas y viene a representar justo ese preciso momento en el que la Tierra tiembla, que se puede ver un poco mejor en esta imagen. Las barras viajan así a los diferentes lugares, así llegan al momento del montaje. Esto es en otro lugar de instalación. Y esta es la textura que él está tratando de buscar. ¿Cómo puedo hablar de un suceso político, de una tragedia nacional, desde algo tan anecdótico como una barra de fierro? Barra de fierro que debería haber soportado y que debería haber trabajado en contra del terremoto. Y que por hechos de negligencia en la construcción, esas escuelas no resisten. Otro lugar en el cual ha sido instalado. Y ahí están algunas fotografías de los muchísimos albañiles que han sido contratados para arreglar las piezas y las dificultades que eso supone. De ahí vamos a hacer un salto en el tiempo, unos cuantos años, a lo más reciente de la obra de Ai Weiwei. Se da a partir del año 2013 un fenómeno extraño que tiene sus raíces en la invasión de Estados Unidos a Irak en el año 2003 y que termina generando, entre otras cosas, la primavera árabe en el año 2000, entre el año 2011 y el año 2012, y subsecuentemente después los problemas que se dan con el ISIS entre Siria, Irak y demás países del Medio Oriente. Y eso genera y ocasiona la famosa ola de refugiados que está tratando de entrar a Europa para escapar de la violencia y el terror. En medio de eso se da una fotografía que vamos a ver más adelante de un niño que se ahoga en las costas de Lesbos, y Ai Weiwei inoportunadamente decide sacarse esta fotografía tratando de conmemorar al niño, pero aquí ya vamos a poder ver si con éxito o sin éxito. Jake Chapman, otro artista, lo criticó muchísimo, ha sido muy criticado por esta fotografía, no por el resto de la obra relacionada a los refugiados, pero sí por la fotografía como tal. Estetizando, digamos, esta miseria de las demás personas. Las demás personas viniendo a ser este tipo de personas que son historias reales de gente que ha muerto de verdad. Evidentemente, hay una estetización. A los grandes museos sí les interesa así lo estético, y esa es una de las, digamos, de las grandes preguntas en torno a la obra de Ai Weiwei. Nadie niega su capacidad activista, nadie niega su capacidad de generar y de proponer ideas, pero esta es la realidad. Tampoco es la única obra de arte débil sobre la crisis de los refugiados. Un artista incluso creó un tributo submarino para los ahogados. ¿Cómo pueden ayudar a alguien una obra así, accesible solo para buceadores adinerados? ¿Cómo cambian algo los trabajos bien intencionados para la élite de la Bienal? Está hablando en específico de la Bienal de Venecia. Esta es la foto del niño, así de desgarradora, así de horrible. Entonces, si bien me parece importante que se den obras así, porque esto está visibilizando, está planteando una idea de esto está sucediendo, y estamos poniendo esto en los museos más grandes e importantes de Europa para que la gente de una vez se dé cuenta, esto está pasando y no podemos dejar que siga sucediendo. Evidentemente también hay ese otro lado de la tortilla que
que tiene que ver con la espectacularidad de la obra de Ai Weiwei y de si de verdad debiera ser así de espectacular, considerando la miseria de verdad en la que viven los refugiados que llegan a Europa, o los sucesos que, digamos, ha tenido que vivir la gente que sufrió con el terremoto, digamos, ¿no? Entre otras preguntas que quedan como abiertas. Estas obras ya a mí me dicen un poco menos que las primeras, pero no dejan de ser impresionantes, no dejan de hablar de temas reales que se tienen que escuchar. Esto está colocado en Viena, uno de los países que más duro se ha puesto con el tema de los refugiados y ha sido los que más han cerrado puertas. En los alrededores se ven ahí unas esculturas igual producidas para la exposición de Ai Weiwei. Y esta Soleil Levant se genera recolectando. Esta me parece más interesante. Van hasta Lesbos a recoger y así como recolectar todos estos chalecos y forran este espacio. Esta es la obra que ustedes, chicos, han mostrado en las intenciones para la charla. Esta era una patada ante la sociedad alemana. Angela Merkel había sido igual muy reticente a recibir refugiados, a pesar de que había mucha presión política, sobre todo de partidos de izquierda, porque se abran las fronteras. Y esta representación de verdad marcaba así una evidencia pública de, ok, esto está sucediendo, imaginen ustedes los cuerpos, ¿no? Es decir, el objetivo es ese. Hay tantos chalecos representando a tantas personas. Imagine usted a esa cantidad de personas que no están pudiendo entrar al continente europeo, que están escapando de bombas, están escapando de muchas situaciones. En ese sentido, esta obra me parece mucho más real, mucho más conectada a la realidad, más conectada a las ideas iniciales de la obra de Ai Weiwei, probablemente mucho más que estas dos. A pesar de que los objetivos detrás de cada una de estas obras finalmente sí son, abran las fronteras, déjense de joder, ¿no? Había un tema ahí con Volkswagen y con el diseño de los botes. Este es el resultado final de la instalación, que tiene su réplica en este lugar que se llama Kunsthalle Charlottenburg, igual en Dinamarca, donde en vez de forrar las columnas, forra los vanos. Y esto es con lo que yo me quedo. Estas dos imágenes son sumamente potentes. Hay una manera así desgarradora de pensar que esos flotadores estaban cargados, manejados, ocupados por unos cuerpos en sufrimiento, y todo ese sufrimiento apelmazado en una ventana. Yo no entiendo cómo estas personas pueden charlar tan indiferentes ante semejante horror que se ve ahí materializado ante la ausencia de los cuerpos que, claro, no pueden entrar a Europa porque están en las fronteras, en campos de refugiados, como si estuvieran en una cárcel. Esa es la situación de una buena parte de la población europea, que no comprende, que no quiere entender que su situación geopolítica es la que de alguna manera ha terminado generando esta situación, ¿no? Y ahí sí defiendo la obra de Ai Weiwei. Probablemente la fotografía desmejorada del niño es un traspié en su intención por visibilizar ciertas cosas. Con eso hemos acabado.
poquito nos hemos pasado el tiempo. No sé si tienen alguna opinión, alguna pregunta. Si no, los voy a dejar ir. Sí tenemos una tarea para la siguiente semana, que quiero que la hagan en grupos de entre 4 y 5 personas. Que consiste en, primero hay una lectura que quiero que hagan de un texto, que se los he dejado ya en el Neo. Voy a dejarles las instrucciones en una cosa así como 20 minutos ya completamente escritas. Pero en base a eso que ustedes lean, reaccionando a lo que han visto hoy día, les voy a pedir que hagan unas microintervenciones urbanas, sean ya a partir de una acción o de alguna intervención física, y que manden ya sea un video, fotografías de los resultados, así como un texto reflexivo que hable un poco sobre el texto que han leído de Rosalind Deutsche, que ya también está en el Neo. La idea es que puedan un poco como discutir entre ustedes ideas y que puedan un poco estar en contacto con la calle, nuevamente, pero esta vez ya pensando en cómo puedo hacer algo artístico o arquitectónico que me relacione, que me devuelva a la calle. Esa es la idea. Entonces yo les voy a escribir ahorita un poco las instrucciones, la idea, y voy a subir todo esto al Neo. Pero el texto y algunos elementos extra que les van a servir. Les he dejado igual un otro documental que habla sobre democracia y espacio público de Naomi Klein, una muy interesante persona y periodista norteamericana que ha trabajado en investigación. Entonces, con toda esa información, con todo lo que, digamos, el material investigativo que les ofrezco, la idea es que ustedes reaccionen a cualquier suceso, evento o elemento que el espacio público ha detonado en ustedes a lo largo de estos últimos meses. Ese es el objetivo, ¿ya? Entonces, y el día jueves de la siguiente semana, ustedes estarían entregando estas cosas. No vamos a dividir la clase en dos. Van a mostrar brevemente los resultados de sus experimentos urbanos y después tendríamos a una persona invitada que nos va a hablar sobre su trabajo. Y si tenemos suerte, tendríamos a 2 personas invitadas. Vamos a ver cómo me va con las negociaciones con esta segunda persona. Eso es. No sé si tienen alguna pregunta, aprovechen ahorita de hacerla. De todos modos, las instrucciones ya con mayor detalle y claridad se las voy a subir al Neo en un rato más.